El embajador ruso ante la ONU, Vitaly Churkin, presentó un informe de 80 páginas que analiza las muestras tomadas sobre el terreno, donde se prueba que los proyectiles y el gas sarín encontrado eran de fabricación casera y no industrial. El canciller ruso, Sergei Lavrov, añadió que, a diferencia de otros informes, las pruebas fueron tomadas en el lugar del impacto del proyectil por los peritos rusos en persona, no por terceros, y fueron analizadas en los laboratorios rusos certificados por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Esto corrobora y es una prueba más de que las armas químicas no fueron utilizadas por el ejército sirio, sino por los rebeldes. Rusia cree que rebeldes sirios estarían detrás del ataque con armas químicas perpetrados el pasado mes de marzo en la provincia de Alepo. Así lo ha declarado el representante permanente de ese país ante la ONU. Añadió que los pertrechos eran de fabricación casera y contenían gas sarín. Los resultados de los análisis indican claramente que las armas utilizadas en Alepo no fueron producidas industrialmente, sino que estaban llenas con gas sarín, que tampoco fue producido industrialmente. La ausencia de estabilizadores químicos en las muestras de las sustancias tóxicas detectadas prueba su relativamente reciente fabricación. El proyectil en mención no es de uso estándar para fines químicos y el exógeno no se utiliza en municiones estándar. Es por eso que existen todas las pruebas necesarias para creer que fueron opositores armados quienes usaron armas químicas en Alepo. Además, Vitaly Churkin indicó que entregó el análisis de estas muestras al secretario general de la ONU. Según él, las pruebas han sido investigadas en los laboratorios rusos certificados por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Washington, por su parte, ha cuestionado que este tipo de armamento fuera empleado fuera del control del gobierno sirio, según lo declaró el portavoz de la Casa Blanca. Sin embargo, a principios de mayo, Carla Demponte, una de las integrantes de la comisión especial creada por la ONU para investigar el uso de sustancias químicas en Siria, afirmó que había fuertes sospechas de que fueron los opositores quienes usaron el material tóxico. Una agresión que en marzo pasado dejó 26 muertos y decenas de heridos en la provincia de Alepo. Damasco negó tajantemente estas acusaciones, mientras que Rusia ya ha realizado su propia investigación en la provincia de Alepo. Ahí fue donde se registraron los supuestos casos de uso de las armas químicas. El embajador de Rusia ante la ONU, Vitaly Churkin, entregó ese informe de 80 páginas al secretario general de las Naciones Unidas. Al mismo tema se refirió este miércoles el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, quien precisó que, a diferencia de otros informes relativos a este asunto, su país sí que tomó pruebas de primera mano en el lugar de los hechos y no recibió ni muestras ni información por terceras partes. De acuerdo a nuestros datos, el proyectil y la sustancia que se usaron en Alepo fueron fabricados en febrero de este año en territorio sirio, el cual entonces estaba controlado por el Ejército Libre Sirio. Nosotros garantizamos que nuestros expertos no perdieron de vista las pruebas hasta que las llevaron al laboratorio. Las afirmaciones hechas por Estados Unidos, así como por nuestros socios franceses y británicos sobre el uso de las armas químicas por parte del régimen, no contaban con tales pruebas de argumentación. Nuestra investigación fue llevada a cabo al 100% conforme a los estándares de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Mientras tanto, Washington sigue poniendo en duda que las armas químicas fueran utilizadas sin que el gobierno sirio lo controlara. El representante de Rusia ante la ONU ha declarado que Moscú nunca ha impedido el acceso a expertos del organismo al territorio sirio para estudiar uso de armas químicas. Así, Vitaly Churkin desmintió las acusaciones del Departamento de Estado norteamericano. Nicolás Sánchez O'Donovan profundiza en este asunto con nosotros ahora mismo en directo. Hola Nicolás, cuéntanos, ¿qué otras declaraciones ha hecho el representante de Rusia ante la ONU con respecto al asunto de ese uso de armas químicas en Siria? Hola Mónica, ¿cómo estás? Pues el embajador ruso ante la ONU, Vitaly Churkin, quiso denunciar que los países occidentales ni siquiera se tomaron el tiempo de leer el informe ruso sobre la autoría de los ataques del pasado 19 de marzo en la ciudad siria de Alepo. Churkin también quiso salir al paso de las acusaciones del Departamento de Estado norteamericano, que afirmaban pues que Rusia quería bloquear una investigación de la ONU en relación a las armas químicas en Siria. Churkin subrayó que en ningún momento
pues Rusia pretende bloquear una investigación de la ONU y defendió el informe ruso afirmando pues que presenta pruebas que demuestran que las armas fueron utilizadas por los rebeldes y no por el ejército sirio. Escuchamos las palabras de Vitaly Churkin. La afirmación de que Rusia bloquea en el Consejo de Seguridad el acceso a Siria para investigar el uso de armas químicas no corresponde a la realidad. Desde el momento en que el gobierno sirio invitó a las Naciones Unidas a estudiar el empleo de este tipo de armamento el 19 de marzo, hicimos todo lo posible para que esta pesquisa se lleve a cabo. No es el Consejo de Seguridad el que tiene que permitir ese acceso. Hace falta que el gobierno sirio llegue a un acuerdo sobre ello con el secretariado de la ONU. En esa declaración, el diplomático también exigió más seriedad a la comunidad internacional y que cesen las campañas, él las llamaba campañas de propaganda, que no ayudan a la investigación ni tampoco a la solución del conflicto en Siria. Por último, quiso expresar el compromiso de Rusia por seguir trabajando para la celebración de esa próxima cumbre de Ginebra, donde dijo que el principal obstáculo de momento era pues que la oposición tiene que aceptar las condiciones para sentarse finalmente a negociar. Nicolás, cuéntanos más detalles. ¿Cuáles han sido estos casos del supuesto uso de armas químicas en Siria que ahora están causando tanta tensión en Naciones Unidas? Pues el uso de armas químicas en Siria sigue siendo uno de los asuntos más espinosos del conflicto y el incidente del pasado 19 de marzo, cerca de la ciudad de Alepo, como decíamos, pues fue uno de los más sonados. En este sentido, Rusia elaboró un informe en el que se apunta a que fueron, como decía, los rebeldes los que perpetraron el ataque. Para defender esta postura, pues Rusia argumenta que los materiales utilizados eran de pobre calidad y el artefacto en cuestión era de fabricación casera. Si hubiera sido el ejército quien hubiera utilizado esas armas, pues estas serían de elaboración industrial. También hay otro ataque llevado a cabo en la ciudad de Homs, en diciembre del año 2012, en el que son ahora los rebeldes los que acusan al gobierno de ese uso de armas químicas. Recordemos que a principios de diciembre de ese mismo año 2012, Estados Unidos afirmó que el uso de armamento químico por parte del gobierno sirio sería una línea roja para una posible intervención por parte de Estados Unidos en ese país. Recordar también el episodio en el que 12 rebeldes sirios fueron encontrados en Turquía supuestamente con gas sarín, aunque posteriormente se les dejó en libertad alegando que solo llevaban consigo anticongelante. Por lo tanto, muchas dudas en torno a las armas químicas. Por su parte, las Naciones Unidas ya han aceptado la invitación de Siria para visitar Damasco y llevar a cabo conversaciones que deriven en una investigación en torno a ese uso de armas químicas.